Con tan solo 32 años, Frida Sofía ha transitado un camino que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Su vida, como ella misma la describe, es un intrincado rompecabezas, una historia tejida entre luces y sombras, entre gloria y cicatrices. Sus gestos desafiantes, sus palabras cargadas de emoción, han sido muchas veces malinterpretadas, pero detrás de esa fachada se esconde un pasado marcado por complejidades que solo quienes han caminado en su piel podrían comprender. Hoy abrimos una ventana a su mundo. Un mundo donde las heridas no solo la han golpeado, sino que también la han impulsado a levantarse, a reinventarse. Estoy renaciendo, y no será un camino fácil, confesó Frida, con una honestidad descarnada, cuando nuestra conversación llegaba a su fin. Y es que esta entrevista no fue cualquier charla. Fue un viaje intenso, profundo, como adentrarse en las capas más ocultas de un alma en reconstrucción. Aunque las tensiones recientes con su madre seguían pesando sobre sus hombros, Frida empezaba a vislumbrar esa luz tímida al final de un túnel que parecía no tener salida. Un túnel que comenzó a recorrer hace más de 2 décadas. Pero antes de sumergirnos en esta historia fascinante, te invito a apoyar este canal. Dale me gusta a este video, suscríbete y activa la campanita, para que no te pierdas relatos tan impactantes como el que estás a punto de escuchar. La historia de Frida Sofía comenzó un 13 de marzo de 1992, en el vibrante corazón de la Ciudad de México. Nació en el seno de una familia donde el arte y el espectáculo corrían por las venas. Su madre, Alejandra Guzmán, era ya entonces una de las voces más potentes y rebeldes del rock latino. Su padre, Pablo Moctezuma, un empresario con olfato agudo para los negocios. Pero su linaje iba aún más lejos. Frida era nieta de la legendaria Silvia Pinal, ícono indiscutible de la época dorada del cine mexicano, y de Enrique Guzmán, figura clave de la música popular. Desde su primer aliento, Frida estaba destinada a la mirada pública. Con apenas 1 año fue presentada al mundo de la actuación, asegurando su debut en la película dramática mexicana La Cumbre de las Águilas en 1993. El talento no solo se insinuaba, era evidente, era inevitable. Pero su inquietud artística no se limitó a las cámaras. Pronto incursionó en el modelaje, debutando como modelo infantil, y mientras crecía, la rodeaban leyendas vivientes, nombres que otros solo escuchaban en la televisión o la radio. Tuvo el privilegio de compartir escenario con su abuela Silvia Pinal, momentos que tejieron lazos no solo familiares, sino de legado artístico. Sin embargo, su viaje no fue un cuento de hadas. Acompañando a su madre durante giras interminables, Frida fue absorbida por el mundo del espectáculo desde dentro. Un universo deslumbrante pero implacable. Y aunque parecía brillar junto a su madre rockera, en su interior se gestaban tormentas que pocos podían imaginar. Con los años, Frida decidió trazar su propio camino, lejos de los reflectores de México, buscando en Estados Unidos no solo nuevas oportunidades, sino también una forma de escapar de las sombras que la perseguían desde su infancia. Fue en una entrevista cargada de emociones, en el programa Ventaneando, donde Frida se atrevió a hablar abiertamente sobre los episodios más oscuros de su historia. Reveló las razones que la llevaron a dejar su tierra natal, una decisión forjada tras vivencias que marcaron su vida para siempre. El punto de quiebre llegó en 2004. Apenas tenía 12 años cuando su mundo se desmoronó. Fue víctima de un secuestro en la Ciudad de México, un hecho que no solo la estremeció a ella, sino también a quienes la rodeaban. Lo más aterrador de aquel episodio fue descubrir que las personas responsables no eran desconocidas, sino individuos cercanos, empleados de confianza de su propia madre. Frida, con la voz quebrada pero firme, relató cómo aquel suceso fue orquestado con una precisión escalofriante. Todo estaba planeado, recordó, describiendo cómo quienes deberían protegerla terminaron por traicionarla. Y lo más inquietante,
No era la primera vez que su seguridad había sido amenazada. Este intento fue el segundo. Pero esta vez, los criminales fueron más lejos. Bailaba ballet con los de 18 años, narró Frida. Los ensayos estaban organizados por edades, y quienes me cuidaban sabían exactamente dónde estaría. Sabían que los domingos no trabajaban, y ese día yo no faltaría al ensayo. El ballet era toda mi vida. Por primera vez, Frida compartió los detalles escalofriantes de aquel secuestro, relatando cómo fue interceptada mientras iba en una camioneta rumbo a su práctica. La clase de ballet transcurría como cualquier otro domingo. Frida, con la disciplina y pasión que solo una niña entregada al arte puede mostrar, se preparaba para otro ensayo. Pero ese día, sin saberlo, su mundo estaba a punto de fracturarse para siempre. Todo pasó tan rápido, recordaría años después, su voz teñida de un dolor imposible de borrar. El conductor, un hombre de confianza, acabó perdiendo la vida trágicamente en aquel suceso que transformó su inocencia en pesadilla. Todo comenzó con una parada inesperada. 2 autos cercaron la camioneta. Uno, delante, dio marcha atrás. Al voltear, Frida vio otro vehículo cerrándole el paso por detrás. De repente, entre 6 y 8 personas salieron, y ahí todo se bloqueó, contó, reviviendo aquel instante de pánico paralizante. Obviamente, la persona que manejaba no estaba preparada para algo así. En cuestión de segundos, el caos se desató. Escuché boom, 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 y todo cambió, relató Frida. De la rutina pasó al horror, mientras su mente trataba de asimilar lo imposible. Las imágenes de aquel momento siguen grabadas en su memoria como fragmentos rotos. Las armas, los gritos, los movimientos rápidos. Pero más allá de los sonidos, fue una visión lo que la marcó profundamente. No recuerdo nada, solo la sangre y algo repugnante que cayó sobre mí, confesó, su voz quebrándose al pronunciarlo. Ahí fue cuando perdí completamente la voz. Todo se fue. Fue horrible. La escena fue dantesca, una agresión brutal que la sacudió hasta lo más profundo. Y sin embargo, en medio de ese abismo de violencia, ocurrió algo inesperado. Uno de los captores mostró un destello de humanidad. Un gesto tan inesperado como vital. Gracias a Dios, porque si no fuera por él, ese hombre que conducía, no sé, dijo Frida, dejando que la gratitud surgiera entre lágrimas contenidas. Aquel hombre, que podría haber sido solo otro rostro en medio del terror, decidió intervenir, romper la cadena de violencia y salvarla en su hora más oscura. Ese acto, pequeño pero inmenso, le dio a Frida la oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, su regreso a la seguridad fue difuso, una maraña de miedo, shock y confusión. Llegué a casa, fui directo al cuarto de mi mamá y lloré, contó. El peso de lo vivido era demasiado para una niña de 12 años. El impacto fue tan abrumador que Frida perdió la capacidad de hablar. Me tomó 2 semanas volver a hablar, reveló. 2 semanas en las que el silencio fue su única forma de procesar el horror. Ver eso con 12 años, no lo puedo explicar. Me dejó una huella, me traumatizó profundamente. Tras aquel episodio devastador, Frida comenzó terapia. Sabía que necesitaba ayuda para comprender lo que había atravesado y, sobre todo, para intentar reconstruir una sensación de seguridad en un mundo que de repente se había vuelto amenazante. Su madre, Alejandra Guzmán, tomó entonces una decisión drástica: trasladar a Frida a Estados Unidos. Una mudanza urgente, nacida de la necesidad de protegerla, de alejarla de un entorno que ya no era seguro. Una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Alejandra, la llamada reina de corazones del rock mexicano, cargó en silencio el peso del dolor de su hija. Durante años, la distancia entre ambas creció, abriendo un abismo que parecía imposible de cerrar. Pero en 2023, Alejandra rompió ese silencio. En una entrevista íntima,
Habló por primera vez de los momentos dolorosos que fracturaron su relación. Reflexionó sobre los años de separación, sobre las heridas emocionales que ambas cargaban. Ese mismo año, Alejandra lanzó una canción titulada Milagros. Una obra profundamente personal, una catarsis convertida en música. En una conversación sincera con Patti Chapoy, Alejandra confesó que Milagros no solo era un mensaje para su hija, era también una súplica para ella misma, una manera de enfrentar, al fin, el dolor que había permanecido enterrado por tanto tiempo. Creo que Milagros no es, dijo Alejandra, dejando las palabras suspendidas, conscientes de que hay emociones que ni la música puede contener del todo. Milagros no era solo para mi hija, era también para mí, confesó Alejandra Guzmán, dejando al descubierto el propósito más íntimo de aquella canción. Durante años había evitado mirar de frente la herida, temerosa de enfrentarse al torbellino de emociones que el pasado guardaba celosamente. Pero escribir e interpretar Milagros fue, para ella, una forma de abrir esa herida, permitirle sangrar y liberar el dolor que durante tanto tiempo había mantenido enterrado. Es un intento de recuperación para mí, porque no me había atrevido a tocar la herida, a abrirla, a dejarla sangrar, explicó Alejandra con una sinceridad cruda casi desgarradora. Poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, fue una catarsis inesperada, pues, como admitió, nunca había hablado del tema, salvo con mi psicóloga. El proceso creativo no fue sencillo, fue un viaje a través de la tristeza, del silencio y del dolor que nunca antes había tenido voz. Sin embargo, Milagros se convirtió en algo más que una canción. Fue una poderosa declaración de amor, tristeza y arrepentimiento, una confesión que había tardado años en materializarse. Se puede escuchar como trago mis lágrimas, dijo Alejandra sobre la grabación. A veces, el silencio sana más que 1000 palabras. Y pese a todo, pese a los años, las distancias y los desencuentros, Alejandra nunca perdió la esperanza de reconciliarse con su hija Frida Sofía. Siempre va a estar esa esperanza, de verla de nuevo, de abrazarla, de poder hablar de tantas cosas, compartió, su voz teñida de anhelo. Creo que esa es la mejor manera de empezar de nuevo. Sin embargo, a pesar de este profundo deseo, Alejandra reconoció con una honestidad dolorosa que ni ella ni Frida habían intentado contactarse en todo ese tiempo. Creo que el tiempo también ayuda a sanar las cosas, reflexionó, pero también fue consciente de las sombras que rodeaban su historia. Siento que han habido muchas personas que se han aprovechado, que han manipulado esta situación. Con lucidez, Alejandra comprendió que su hija necesitaba su propio espacio. Frida, a su ritmo, necesita madurar, vivir su vida y llegar a sus propias conclusiones, afirmó. Tengo que permitirle que cometa errores, añadió, dejando entrever el amor firme y paciente de una madre que, aunque duele, sabe esperar. Pero la fractura entre madre e hija no comenzó con las acusaciones públicas de Frida hacia Enrique Guzmán, abuelo materno, sino mucho antes. Alejandra recordó que el quiebre comenzó cuando decidió retirarle el apoyo económico a Frida, con la intención de impulsarla a construir su propio camino. El distanciamiento comenzó cuando le quité el dinero, explicó Alejandra con serenidad. Cuando le dije, quiero que construyas tu carrera, que hagas algo con tu vida. A ella ya no le gustó. Para Alejandra, era una decisión tomada desde el amor firme, un intento de motivar a su hija a forjar su propio orgullo, su propia identidad. Creo que ya era hora de que hiciera algo por ella misma, reflexionó. Sin embargo, esa decisión sembró las semillas del descontento, y no fue el único momento que marcó su relación. Tras el intento de secuestro que Frida vivió en su infancia, Alejandra decidió enviarla a estudiar a Estados Unidos, buscando protegerla de futuros peligros. La visitaba y cada vez que iba, ella era más americana, recordó Alejandra con una nostalgia palpable. Ahí fue cuando empecé a perderla, admitió, aludiendo no solo a un cambio cultural,
sino a una creciente distancia emocional. Incluso me hablaba en inglés, añadió, percibiendo cómo la barrera entre ambas se hacía más grande. Para complicar aún más el panorama, a Frida le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad mientras vivía en Estados Unidos. Según Alejandra, este diagnóstico, caracterizado por emociones intensas y cambios de humor abruptos, tuvo un impacto profundo en su relación. Es un trastorno donde, por ejemplo, te dicen, «Te odio, pero te quiero», explicó Alejandra, intentando poner en palabras la complejidad emocional que enfrentaban ambas. A pesar de sus mejores esfuerzos por mantener a su hija estable, Alejandra Guzmán veía cómo las cosas continuaban desmoronándose frente a sus ojos. Se decía que Frida Sofía recurría a la automedicación, una señal silenciosa, pero clara, del profundo tumulto interior que luchaba por controlar. Tras un episodio particularmente difícil, en el que Frida supuestamente habría agredido a un compañero, fue ingresada en un centro de rehabilitación. Para Alejandra, aquello fue otro capítulo desgarrador en su largo camino como madre, intentando desesperadamente ayudar a su hija a superar sus demonios personales. Creo que ella lo borró de su mente, dijo Alejandra, recordando aquellos momentos oscuros. Su voz cargaba el peso de la tristeza, del cansancio y del amor que nunca dejó de sentir. Sí, me golpeó. Hubo varias veces, admitió con honestidad, dejando ver las cicatrices invisibles de su relación. Creo que es parte de todo ese resentimiento que surge en su corazón, reflexionó. Y con una humildad dolorosa, añadió, no soy nadie para culparla. A pesar de todo, madre e hija buscaron la forma de entenderse, de perdonarse, de sanar, aunque las disculpas compartidas con los doctores no parecieron ser suficientes para cerrar aquella grieta. Desde entonces, la relación no es la misma, reconoció Alejandra, aceptando con melancolía que el vínculo que alguna vez las unió se había roto de manera profunda, quizá irreversible. La entrevista también iluminó otro ángulo: el papel del padre de Frida Sofía en su vida. Aunque Alejandra siempre intentó ser una madre presente, confesó que el padre de su hija estuvo ausente durante gran parte de su crianza. Nunca he sido muy de papá, por así decirlo, reveló. De hecho, tomó la difícil decisión de separarse de él cuando Frida tenía apenas 2 meses. Siempre me preocupé por ella. Nunca pedí nada, y siempre dejé que me viera, compartió, reafirmando su compromiso inquebrantable como madre. A pesar de los eventos traumáticos de su niñez, el ascenso de Frida Sofía en el mundo del entretenimiento fue notable. En 2013 comenzó a trabajar en Univisión, Estrella TV y Telemundo, consolidándose como presentadora en programas como Despierta América y liderando eventos como Cosmopolitan Summer Splash en Miami. En 2014 se graduó con títulos en Gestión de Diseño y Marketing Internacional de Moda por la Miami International University of Art and Design. Poco después, presentó grandes eventos como los Premios Glamour y Premios de la Radio. Su carrera como modelo también despegó en 2015, al aparecer en la portada de Playboy Latinoamérica. En la música, su debut en vivo durante la Gala del Balón de Oro 2019 la catapultó ante más de 30 millones de televidentes. Su sencillo Ándale vendió más de 3 millones de descargas digitales, seguido por Nada es para tanto, y más adelante, su éxito Malas, que le valió una nominación a los Premios Juventud en 2021. Sin embargo, en 2021, Frida Sofía rompió el silencio con una entrevista profundamente emotiva y reveladora en el programa Primera Mano, transmitida el 7 de abril. Allí compartió dolorosas experiencias de su infancia, que había llevado en silencio durante años. Entre lágrimas, describió a su abuelo, Enrique Guzmán, como alguien que le generaba miedo. Me asustaba. Siempre me asustaba, confesó, luchando por encontrar las palabras. Con voz temblorosa añadió, me tocaba, de maneras que me hacían sentir incómoda. Lo odio.
Intentó explicar la complejidad de lo que vivió. Es lo más desconcertante. Cuando eres tan pequeña y te dicen que así es como un abuelo expresa su cariño. A esa edad no lo entiendes, recordó. Se vuelve confuso, incluso se normaliza. Y luego te da vergüenza. Hasta llegas a preguntarte, ¿soy yo el problema? Por eso me quedé callada tanto tiempo. Las revelaciones no terminaron allí. Frida también habló sobre situaciones difíciles que presenció en su hogar, involucrando a algunas de las exparejas de su madre. Mi mamá tenía relaciones con ellos, y yo lo veía, contó. No es que ella me dijera que me sentara a mirar, pero nunca cerraba la puerta. Cuando le preguntaron si alguno de ellos le había hecho daño, Frida dudó. Antes de responder con un hilo de voz, sí, algunos sí, no todos, pero sí. Luego, con una mezcla de resignación y dolor, confesó. Y, sí, perdí mi inocencia, con alguien cuyo nombre ni siquiera sé. Estas declaraciones sacudieron los medios de comunicación, provocando una ola de reacciones y controversias que resonaron en todo el mundo del espectáculo. La respuesta de Enrique Guzmán no tardó en llegar. El mismo 7 de abril, el legendario cantante de rock and roll recurrió a Twitter para negar categóricamente las acusaciones de su nieta Frida Sofía. Estoy profundamente preocupado por la inestabilidad mental de Frida Sofía y las absurdas afirmaciones de Gustavo Adolfo Infante, un entrevistador que me conoce bien, escribió Guzmán, defendiendo su nombre, y añadió con dureza, lo que Frida necesita es ayuda psiquiátrica. Y realmente espero que la reciba. Soy un caballero. Fue más allá, insinuando que las declaraciones de su nieta formaban parte de una estrategia mediática. Estoy seguro de que mañana dirá que su hermano también está desaparecido. Y por cierto, ¿cómo va el álbum que está promocionando?, remató, dejando claro su escepticismo. Este enfrentamiento no era un episodio aislado, sino el reflejo de una historia larga y compleja dentro de la familia Guzmán Pinal. Según la revista Las Estrellas, la relación entre Frida Sofía y Enrique Guzmán ya era tensa desde julio de 2019, tras una fuerte disputa con su madre, Alejandra Guzmán, que incluyó incluso desheredar públicamente a su sobrino Apolo, hijo de Luis Enrique Guzmán. Tras la avalancha de reacciones, Frida Sofía utilizó su cuenta de Instagram como un refugio y una trinchera, respondiendo con pasión y determinación a quienes cuestionaban sus palabras. Me hizo más daño de lo que jamás imaginé. Pero ya está, basta. La ropa sucia se lava en casa. ¿Qué casa? La mía siempre ha sido de cristal, escribió, dejando entrever el peso de haber crecido bajo la mirada pública y las expectativas de silencio. Ni tu apellido ni tu riqueza te hacen inmune a ser víctima, ni disminuyen el dolor de lo que siento, continuó, reafirmando su decisión de hablar su verdad, a pesar de la crítica. Ya no me importa si la gente se burla de mí, si me cree o no. Siempre defenderé mi verdad y mi palabra, porque es lo único que tengo. Sus poderosas palabras eran un desafío directo a las voces que habían intentado desacreditarla, y a la tradición de silencio que, según ella, pesaba sobre su familia. Frida Sofía no estaba dispuesta a callar más, pero las respuestas no se hicieron esperar. Su tío, Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra, defendió a su padre con firmeza desde su propia cuenta de Instagram. Mi padre es un caballero, y nosotros, sus hijos, podemos atestiguar mejor que nadie los valores que nos inculcó, escribió. En una entrevista televisada, Luis Enrique reforzó su postura, afirmando con convicción: mi padre es incapaz de hacer esas cosas. Todos sus hijos sabemos exactamente quién es, y el tipo de hombre que siempre ha sido. Para ser honesto, Frida ni siquiera lo conoce bien. En medio de este cruce de declaraciones, Frida Sofía añadió una nueva capa de controversia. El 8 de abril de 2024, compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram. Estos clips, enviados por sus seguidores, desenterraban grabaciones del pasado de Enrique Guzmán que muchos consideraron inquietantes.
Un video en particular, filmado años atrás durante una entrevista en la que aparecían Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, captó la atención generalizada. En el clip, Enrique hace un comentario que generó incomodidad. No hay forma de que me puedan culpar por esto. Ella es mi hija y es atractiva, dijo, mientras colocaba su mano sobre la pierna de Alejandra. La cámara mostró a Alejandra visiblemente incómoda, pero el gesto se repitió. La entrevistadora, Verónica Castro, intervino intentando aligerar el momento, pero Enrique desestimó los comentarios y continuó con su actitud. Otro video, rescatado del icónico programa Mala Noche No, mostraba a Enrique Guzmán acercándose al área del pecho de Verónica Castro durante una transmisión en vivo. Castro, claramente incómoda, se apartó rápidamente, creando un momento que, al volver a viralizarse, provocó una oleada de críticas y cuestionamientos en las redes sociales. La reacción de Frida Sofía no se hizo esperar. Al ver los videos resurgidos, expresó su repulsión de manera directa y contundente. ¡Qué asco! Me da náuseas, escribió en sus redes sociales. Estas grabaciones, que volvieron a circular en medio de la controversia, reavivaron la indignación pública y trajeron nueva atención a sus acusaciones, pues para muchos parecían reforzar las dinámicas profundamente perturbadoras que Frida había descrito dentro de su familia. Momentos capturados años atrás, ahora vistos bajo una nueva luz, añadieron otra capa de complejidad al escándalo que sacudía a una de las familias más icónicas del espectáculo mexicano. Pero esta no era la primera vez que Enrique Guzmán enfrentaba controversias. Décadas antes de las acusaciones de su nieta, su esposa, la legendaria actriz Silvia Pinal, ya había compartido relatos dolorosos sobre su matrimonio con él. Se casaron en 1967 y se divorciaron 9 años después, un matrimonio del que nacieron Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán. Aunque en público eran vistos como una pareja de ensueño, su vida privada estuvo marcada por conflictos y abuso. En su autobiografía Esta soy yo, Silvia Pinal, y más tarde en la serie biográfica Silvia Pinal, Frente a ti, la actriz narró cómo la relación se deterioró tras el nacimiento de su segundo hijo. Primero fue un empujón, luego un tirón, y eventualmente una bofetada, escribió, compartiendo con valentía su experiencia. La primera bofetada, la primera golpiza, relató, recordando las agresiones físicas que sufrió en silencio durante años. Incluso, aludió a un episodio que sugería un intento de violencia sexual, subrayando aún más la profundidad de su trauma. Por su parte, Enrique Guzmán reconoció en entrevistas pasadas haber ejercido violencia física, pero intentó justificarlo de una manera inquietante. Solo una vez, y respetémonos después de 50 años, declaró, intentando minimizar lo ocurrido. A pesar de todo, Silvia Pinal, como matriarca de la dinastía Guzmán Pinal, siempre fue vista como un símbolo de resiliencia, enfrentando desafíos tanto en su carrera como en su vida personal. Pero ahora, su fortaleza era puesta a prueba una vez más, cuando su nieta Frida Sofía hizo públicas sus acusaciones contra Enrique Guzmán. Las palabras de Frida, dichas entre lágrimas en una entrevista televisada, desataron indignación y conmoción en el público, sumando una nueva y dolorosa página a la historia familiar. En respuesta, Silvia Pinal rompió el silencio con una declaración cargada de amor, mesura y compasión. Gracias a Mujer, casos de la vida real. Un programa donde conté historias verdaderas de mujeres que me conmovieron profundamente. No soy indiferente a lo que pasa en mi familia, escribió. Y continuó, dirigiéndose directamente a su nieta. Frida, tu abuela te quiere intensamente. Nos necesitamos mutuamente. Con los años de experiencia y el amor que siento por la vida, he escuchado atentamente tus palabras. Permíteme abrazarte y mostrarte que siempre estoy aquí para ti. Su mensaje, una invitación al reencuentro y la sanación lejos de los reflectores, cerró con un deseo. Vamos a abordar esto juntas, lejos de los ojos del público,
como siempre lo hemos hecho, con unidad y respeto. La historia de Frida Sofía es, sin duda, una historia de dolor, de resiliencia y de una lucha valiente por su verdad. Mientras sus palabras continúan sacudiendo tanto a su familia como al público, una pregunta permanece en el aire. ¿Cómo moldeará este drama su futuro y el legado de la dinastía Guzmán Pinal? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más historias que te harán reflexionar. Gracias por ver.